El ministro de Seguridad Martín Arrau pidió la renuncia de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, encargados de seguridad y prevención del delito, respectivamente. La decisión fue comunicada por instrucción del presidente José Antonio Kast en medio de una revisión interna del ministerio tras el ajuste de gabinete. El movimiento ocurre justo antes de que Arrau presentara ante el Congreso el nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública. El plan contempla 3 ejes, 7 focos de gestión, 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley, con énfasis en prevención, control territorial y fortalecimiento institucional. La agenda incluye medidas como la ampliación de la flagrancia, la ley antiencapuchados, el registro de vándalos e incivilidades, nuevas reglas para expulsiones y el combate al crimen organizado. Desde Paz Ciudadana advirtieron que algunas iniciativas pueden tener impacto, pero otras requieren evaluación por sus eventuales efectos contraproducentes. A ver, primero vamos con la novela. Arrau va y remueve a 2 subsecretarios. ¿Tenía reemplazo? Ya, eso está interesante. Lo que hemos sabido es que ayer lo comentaba el diario La Tercera. Hubo una reunión a las 8 de la mañana para definir, digamos, el destino de los subsecretarios. Lo que se especulaba a esa hora, habían salido, incluso lo habíamos comentado acá en parte, que el ministro Arrau tenía en evaluación a sus 2 subsecretarios. Era que, primero, que el presidente Kast le había dado cancha para hacer y deshacer lo que quisiera dentro del ministerio. Y eso incluía a los subsecretarios. Entonces, si él consideraba que no tenía que estar uno de los 2 subses, los podía sacar. Se sabía que a Arrau no le caía muy bien la integrante del Mundo Libertario que estaba en esto, que era justamente la subsecretaria de Prevención del Delito. No, si no se llevan. Los republicanos y los libertarios Sí, no se están llevando. No hay ahí buena onda. Ahí la estamos viendo en pantalla, que además había mandado unas declaraciones bien raras, que daban cuenta de que por ahí no estaba muy... No estaba cachando mucho de qué iba el problema en seguridad o cuál era su labor en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, la tenía en la mira hace rato a Arrau y al no tener, digamos, el respaldo de un partido de gobierno, evidentemente que, porque tampoco es que sea militante del Partido Nacional Libertario, sino que más bien cuando uno le dice la subsecretaria libertaria es porque es parte del círculo, pero no es necesariamente militante, entonces no iba a generar mayores problemas y iba a ser, claro, ella dejó de ser militante del Partido Nacional Libertario. Donde no se sabía que podían ocurrir cosas es justamente lo que pasó con Andrés Joanet, quien era el integrante de Amarillos de todo el gabinete, ¿ya? Y era, digamos, una carta que utilizaba Kast para decir, no, es que nosotros somos amplios, también tenemos gente de centro izquierda participando del gobierno. La sorpresa fue cuando llegó Arrau a las 8 de la mañana y les dijo que tenía muchas observaciones con su labor y los sacó. Se especula esto en las palabras, es que Arrau, o sea, Joanet tenía un protagonismo que no necesariamente debía tener un subsecretario de seguridad. De hecho, en el periodo Steiner fue él el que aparecía dando de repente conferencias de prensa o apareciendo más en los medios. Y que eso no le había gustado a Arrau. Es algo que está solamente a nivel de rumor, no es algo como 100% confirmado. Lo que sí se sabe era que Arrau necesitaba meter a personas de su confianza en ambas carteras, y esto también igual le trajo problemas al presidente Kast en el sentido de ¿qué hago con Amarillos? Ya que apoyaron su gobierno y que a lo mejor podía generar el enfado, el enojo de ese mundo con el actual gobierno. Lo que ocurrió finalmente fue que, claro, efectivamente sacan a Andrés Joanet y en lugar de que se arme una escandalera, lo meten en el segundo piso de La Moneda. O sea, lo meten más cerca de él. Fue con elástico. Sí, fue como un premio consuelo, si se quiere. Estaban diciendo una copucha. No, pero la cuento o no la cuento. Dale. ¿La cuento o no la cuento? Vamos a hablar de los reemplazos. No. Ah, ya. De la gente que está en comunicaciones de... A ver. Que decían que era Cristian Pino. Entonces ahí había una interna. Cristian Pino está donde está en seguridad. Claro. Entonces como que alguna gente estaba media inquieta por esto. Hay un tema interno ahí que está pasando. No se quieren nada. Efectivamente. De hecho, hubo varias complicaciones porque al parecer habían nombres de reemplazo listos. A mí me comentan que
hubo incluso reuniones con varios, porque salió una nota de La Tercera con varios nombres de quiénes son los reemplazos. Estaban justamente los que finalmente recalaron en el Ministerio de Seguridad, María del Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero. Ambos son, Giannini va a ser finalmente la subsecretaria de Seguridad, la número 2 del ministerio, y Gonzalo Guerrero llegaría a Prevención del Delito. Giannini era uno de los nombres justamente que nos mencionaba La Tercera, no era ni el primero, ni estaba más bien al medio. A mí me habían dicho, por ejemplo, que iba a llegar Luis Silva, que es subsecretario hoy día en Justicia, y que incluso llegó a tener reuniones con los funcionarios. Espera, Luis Silva, el profesor Silva. El profesor Silva. El profe Silva, que fue constitucional del parte del mundo republicano, él iba a asumir, pero finalmente hubo un vuelco en eso. Hubo reuniones que finalmente quedaron en nada. Dicen que la causa de aquello fue que el ministro de Justicia no quería que se fuera Luis Silva, que estaba haciendo una buena pega. Ministro Barros está en Justicia, ¿no? El ministro Barros no quería que se fuera a Seguridad, entonces finalmente a lo mejor tuvo, perdón, Rabat, porque Barros es otro. Rabat quería mantenerlo en Justicia y metió presión para que no se fuera, y al parecer fue una presión escuchada por Presidencia, y finalmente Arrau se lleva a Giannini, que es una persona que tiene experiencia en esto de la seguridad y la prevención del delito, que son las dos aristas importantes del ministerio. Me llama la atención lo siguiente, la evaluación de paz ciudadana de las medidas. Eso es loco, porque Sí. Paz Ciudadana es un think tank importante que se dedica a los temas de seguridad, que tiene un peso específico debido a su acervo en relación al grupo Edwards y otros, ¿no? Y hubo una declaración que llama la atención con respecto a todo esto, que no deja de ser importante, con respecto a estas medidas de impacto diferenciado. Atención. Evidentemente pueden tener menos impacto. Hay que evaluar bien correctamente, sí, en qué queremos tener impacto. En Chile hoy día, si uno ve cuál es el problema que tiene Chile, es que tiene, principalmente en seguridad, que tiene un altísimo nivel de temor en la ciudadanía, que está generando un daño gigantesco por el cambio de comportamiento, por personas que dejan de salir a ciertas horas, de ir a ciertos lugares, por personas que prefieren no usar el transporte público. Nosotros hicimos un estudio hace poco de mujeres que dejaban de inscribirse en cursos vespertinos porque no querían volver de noche a su casa porque el temor a ser víctima de un delito, etcétera. Entonces, todo ese efecto brutal que tiene el temor en el daño a la calidad de vida de las personas, necesitan medidas que disminuyan el temor, y esas medidas pasan por contar, por ejemplo, en los barrios cuáles son las medidas que se están tomando, pero no generalizadas a nivel nacional, sino particularmente en ciertos sectores, y ese tipo y las acciones que se están tomando, por ejemplo, de control en ciertos territorios barriales, en estos copamientos también, eso puede tener un efecto en el temor, y eso no porque no disminuye una gran cantidad de delitos deja de ser relevante, es relevante. Pero por otro lado, hay medidas que sí pueden tener, que podrían buscar, y ese es otro impacto, en la disminución de delito. Y en la disminución de delitos también tenemos que buscar medidas que disminuyan la cantidad de delitos, pero también que disminuyan los delitos que son más dañinos, que no es lo mismo. O sea, los delitos más frecuentes contra la propiedad, por ejemplo, son los hurtos, pero evidentemente los hurtos no son lo que genera mayor daño a los ciudadanos, ni más temor, Claro. sino que son los robos con violencia e intimidación. Entonces uno puede pensar, ¿son efectivas? Puede ser que tengan resultados en delitos menos graves, y lo que tenemos que buscar más bien es resultados en delitos que son los que generan mayor daño a la ciudadanía. Ahí Y el está hecho... la conversación entre 13 radios sobre el asunto. Ahora, hablan del registro de vándalo en esta charla entre 13 Radio con Angélica Bulnes, que es interesante, porque que entregue perspectivas para ciudadanas sobre este asunto por lo menos llama la atención. Mira, de vándalos, como se le llama. ahí le pregunta a Ramón hace Ulloa. distinciones entre quienes cometan delitos derechamente tengan una condena y por lo tanto eso vendría asociado, esa es la idea, de pérdida de ciertos beneficios sociales. Y en otro apartado, aquello que se habla de incivilidades, que hoy día son faltas, pero que también tendría alguna pérdida de algún beneficio social, no se especifica si son de la misma cuantía o envergadura que las otras, pero que también van a tener algún tipo de sanción. ¿Qué te parece esa medida?
A ver, tiene varios aspectos que hay que analizar. Por un lado, primero, el efecto que quiere lograr. O sea, si con eso se quiere disuadir la comisión de ese tipo de acciones, que es lo que uno podría suponer, la verdad es que no están acompañadas de medidas que permitan detectar a las personas que están cometiendo estas acciones para poder generar alguna consecuencia. Se percibe, las personas que cometen esas infracciones lo perciben rápidamente, y no el aumento de la sanción necesariamente lo va a inhibir. O sea, está bien demostrado en distintas medidas que aumentan sanciones, que si no van acompañadas con un aumento de la probabilidad del cumplimiento de esa sanción, De que me tienen poco pillen, efecto. Básicamente. Efectivamente, Ya. tienen poco efecto, o sea, tiene que ir acompañado con ese otro tipo de medidas. Por otro lado, tiene un riesgo, y el riesgo es que los programas sociales y los beneficios sociales buscan también tener un efecto en la protección de personas para que no cometan delitos, niños, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si una persona comete una incivilidad y no tiene acceso entonces a un programa de vivienda social, por ejemplo, y esto hay estudios también que lo han demostrado, se puede producir un efecto contrario en que los hijos de esa persona al tener menos acceso a beneficios sociales por la acción del padre, pueden vincularse más con delitos en el futuro, lo que puede generar un efecto contraproducente. Porque los dejo quedan sin oportunidades. Efectivamente. Ahí está parte del debate. Sí, Paz Ciudadana, que digámoslo, no es particularmente una parte de la oposición, ni mucho menos. No. Es del corazón del mundo que estudia esto de la seguridad. Agregar también que las críticas al registro de vándalos no vienen solamente del mundo de la oposición, que son, no sé si críticas, pero son más bien observaciones a los límites que puede correr un registro como este. Quien llamó mucho la atención, que fue muy enfático en esto, fue justamente el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, que estuvo en Radio Duna y dijo: hay que verlo con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad. No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con benzina al director y prenderle fuego. Entonces, cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación. ¿Qué cosa va a privar de hecho este listado? Es algo que hay que ver muy detalladamente. Fueron parte de las observaciones que hizo el diputado Alessandri, presidente de la Cámara, y que va a ser clave en el diseño de esto, que va a ser parte de la agenda que presentó ayer Arrau en el Senado. Dijo a Arrau que en total son algo así como 25 proyectos de seguridad los que va a presentar en el Congreso en materia de seguridad. Son distintos ejes, digamos, tiene más pinta de plan que lo que había ya trabajado la exministra Steiner en esta materia, quien, recordemos, reconoció que no tenía algo así como un plan. Son 7 fuerzas de tarea que buscarán unir las capacidades hoy dispersas entre distintos poderes autónomos, que son policía, gendarmería, servicios fiscalizadores, entre otros. O sea, va a tener una cosa que en el fondo va a robustecer mejor y que va en la línea de, ya lo dijo el propio ministro Arrau, de lo que se venía trabajando previamente con Carolina Toá cuando estuvo en el Ministerio del Interior, y ya cuando se crea el Ministerio de Seguridad con Luis Cordero. Muy llamativa también fue la declaración y el análisis que hizo de este registro de vándalos la ex candidata presidencial que ya había mencionado, Evelyn Matei. Evelyn Matei, que se pronunció, dio un ejemplo a lo menos curioso. No sé si tenemos el momento, veámoslo y lo comentamos a la vuelta. Esto ocurrió en Radio Pauta. En Radio Pauta. Programa de Felipe Bianchi. Tú tienes un sargento de la Fuerza Aérea que se mete en la droga. ¿También le hay que quitar la pensión? Yo creo que sí. Debiera ser así, pues. Yo creo que se la debiera quitar, porque sobre todo las pensiones de las Fuerzas Armadas son distintas. Tú te puedes retirar ya a los 20 años con pensiones, en ninguna otra parte te puedes... Entonces, es algo que ellos valoran, pero que debiera estar sobre la mesa. Pero yo partiría por ahí, más que por los vándalos. Y por ejemplo... Lo mismo un gendarme. Pero deja ponerlo en términos sociales, porque ha sido muy discutido. No sé, yo soy un chico de un barrio determinado que tiene, para estudiar, tiene una prioridad del Estado que te da la plata o que te da una beca, no sé qué. Te portaste mal, te la quitan.
No, Ya, no, espérate, pero si soy de una familia de Vitacura, voy a inventar. Es que no le puedes y me voy a quitar a portar ese igual de joven. mal, y ese otro joven va a decir, te voy a quitar los Me da lo beneficios sociales. mismo. No tengo ninguno, porque no lo necesito. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo se organiza eso? Es que, por eso que te digo que a la gente joven está bien exigirles responsabilidad y todo eso, pero hay que darles una mano. O sea, yo invito a las personas, de hecho nosotros hicimos un libro. Le pedí a Margaret Valenzuela, que es una gran periodista, que entrevistó como a 110 alumnos de distintos liceos de Providencia. Cuando tú lees eso, te das cuenta el nivel de angustia, de soledad, de sentirse incomprendido que están viviendo los jóvenes hoy día. Si tú a ellos, porque cometen un error, porque en ese estado probablemente van a cometer muchos errores, y tú además los castigas, yo ahí creo que efectivamente lo que se necesita es mucho más bien esperanza, acompañamiento. Claro, si ya llevan 3 o 4, uno empezará, 3 o 4 episodios, uno empezará a ver otras cosas, pero hay jóvenes que están con mucha angustia. Después de esta declaración, Evelyn Matei tuvo un conflicto con Radio Bio Bio esta mañana. Justamente por este mismo tema. Por este mismo tema, por esta misma declaración. Este fue el posteo en X que dice lo siguiente. Primero Bio Bio postea una nota que dice: Matei critica registro de vándalo y advierte que sin prevención el crimen seguirá reclutando niños. Eso lo puso. Que lo acabo de escuchar. Básicamente yo no voy a ser justo. No veo que Bio Bio esté equivocado. Evelyn Matei responde: con cariño a Bio Bio. ¿Me pueden mandar la parte en que yo supuestamente hago la crítica? Bueno, yo creo que se puede ver igual. Solo para aclarar, no la critico, al contrario la valoro. Sin embargo, creo que, ojo, se puede criticar y valorar algo. Algo puede tener valor y a la vez hacer el apunte. Sin embargo, creo que firmemente debe ir acompañado de prevención para evitar que en el futuro tengamos a más adolescentes como soldados del crimen organizado. Eso dijo. Efectivamente, y de hecho yo creo que es la preocupación y la precisión que hace todo el mundo, como que da una sensación de que el registro de vándalos finalmente se va a prestar para un montón de cosas, va a mezclar peras con manzana y no va a ser lo suficientemente clara y va a conseguir. Ahora, entre las críticas que también hacía Paz Ciudadana y otros expertos que también ayer, bueno, fueron varios invitados a conversar, era que se presume que el impacto que podía tener esto en prevención y en lo que se quiere, que en el fondo que era lo que decía el ministro Alvarado, esto de que un joven que a lo mejor esté a punto de cometer un acto vandálico va a decir, oh, pero existe un registro de vándalos, mejor no lo hago. Como ese ejercicio que como de evitar que ocurra, claro, como de tomar conciencia de aquello, va a ser nulo o muy bajo. Es lo que están diciendo los especialistas en esta materia. Entonces, hay que tener mucho ojo también en cuánto tiempo le destinamos a cosas, políticas públicas que al menos la evidencia está demostrando que por ahí no son todo lo efectivas que se quiere ser, sobre todo cuando son confusas, cuando no tienen los límites claros, cuando incluso personas de tu propio sector están haciendo este tipo de observaciones. No es solamente Evelyn Matei, que ha venido en general, está haciendo algo así como una observadora, como cuando hay observadores de la ONU que van a ver elecciones, es como su rol en esta administración, sino que también lo está diciendo alguien que ha sido muy cuadrado con los planes de gobierno, como es el caso del diputado Alessandri. Diputado que, si uno lo escucha en cada entrevista, siempre llega con la minuta del gobierno en la mano, pero en este caso está haciendo observaciones que parece que hay que atenderlas.